del 2013. Y el 2013 ellos le llamaron el año de contrastes. Va a haber muchas situaciones. Una de las advertencias que ellos nos dan, que el Señor nos da a través de estos hermanos apóstoles y profetas, es que vigilemos y nos preparemos. Amén. Vigilancia y preparación. Porque este año, mis hermanos, va a ser un año donde vamos a ver mucha bendición, pero también vamos a ver cosas muy tremendas. Yo al estarlo leyendo, de verdad me sentí, digo, Señor, verdaderamente tú nos estás avisando y nos estás confirmando. Entonces ellos lo dividen en partes. Y fíjense, una de las cosas, ellos escriben su profecía un poquito raro, ¿verdad? Unas cosas tuve que entender ahí, y como lógicamente sabemos que ellos hablan bajo la ley, pues entendemos que hay que quitar unas cosas, ¿verdad? Que son conforme a la ley y ya, ¿verdad? Pero fíjense lo que está hablando. El primer punto dice esto. Dice, debemos aprender a comunicarnos. Si quieren, miren ustedes, si tienen una hojita, vayan apuntando lo más relevante de estos puntos, porque créanme que esto es algo bien tremendo, hermanos. Fíjense, dice aquí, debemos aprender a comunicarnos y valorar la unidad en las relaciones como nunca antes. Amén. Eso es algo que ellos como apóstoles entendieron, que el Señor les estuvo revelando, que tenemos que empezar a valorar la unidad, nuestra relación como hermanos, más ahora que antes. O sea, esto se refiere a que tenemos que estar más unidos que antes, guardar la unidad, ¿verdad? Pasar por alto entre nosotros como hermanos en Cristo todas las situaciones que a veces nos quieren dividir. Pues a veces que no tenemos la misma opinión sobre ciertas situaciones, ¿verdad? Hay muchas situaciones que pueden presentarse por las cuales las relaciones entre nosotros pudieran romperse. Una de las cosas que ellos están ahí, que sienten ellos de Dios, que el Señor les mostraba, es que la iglesia tiene que buscar la unidad en el vínculo de la paz, estar en paz unos con otros. ¿Por medio de qué? De la tolerancia. Amén. De ser tolerantes unos con otros, va a pasar por alto las cosas que no tienen importancia, dice, porque habrá algunas bendiciones, crisis y retos que solo se podrán navegar a través de una profunda unidad espiritual. Esto como en ninguna otra época. Entonces aquí nos está hablando, mis hermanos, que vamos a vivir muchas crisis, y más adelante ellos ya se explayan un poco más en esto. Va a haber bendición para la iglesia, el Señor lo ha hablado, pero fíjense, aquí mismo va a confirmar cosas que Dios nos ha estado hablando, de esas bendiciones que solamente van a venir sobre los que sean entendidos. Ellos mismos lo están hablando, es algo bien tremendo. Quién sabe si a la larga lo entenderán, pero ellos mismos están diciendo que nada más los que han buscado en la palabra, en la sana doctrina, los que han aprendido en la sana doctrina son los que recibirán la bendición, porque vendrán las bendiciones, crisis y retos, y solo se podrá navegar a través de una profunda unidad espiritual. Esto como en ninguna otra época. Este año será de grandes contrastes y polaridades. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Que así como va a haber cosas muy buenas, va a haber cosas muy tremendas, malas. Va a haber mucha angustia. Amén. La iglesia que está esperando en el Señor va a recibir mucha bendición, pero también va a estar pasando mucha angustia las demás personas. Amén. Y luego dice, en un sentido estamos entrando a una nueva era, dicen ellos, o a un nuevo mover, o un momento diferente. Las cosas no podrán hacerse de la misma manera que se han hecho en tiempos pasados. O sea que Dios, hermanos, a través de esta remoción que está haciendo, Él está cambiando los métodos aún de la iglesia. Ya la iglesia ya no va a poder hacer las cosas como tradicionalmente lo hacía, porque viene una reforma, viene una renovación, ¿verdad? Y el que no esté listo para esa reforma y esa renovación, mis hermanos, va a sufrir pérdida. Dios ya no va a dejar que la iglesia siga actuando como ella quiere, a sus métodos personales. Dios está empezando a establecer el orden en su iglesia, está empezando a traer la libertad a la iglesia, y ya nadie va a detener esto. Por eso aquí nos está pidiendo el Señor a través de estos hermanos que nos preparemos. Dice, viene una nueva era que se llama la estación del pero ahora sí le llamaron ellos. Dice, vamos a leer en Lucas 22,
36, hermanos. Les pido en el amor del Señor, vamos a abrirlo. Lucas 22, 35 al 36. Vienen cambios bien tremendos, hermanos. Yo estaba ahí y dije, ay Señor, estaba compartiendo a la hermana Brenda. Y no lo pude imprimir porque no tengo impresora, pero lo escribí. Fíjense lo que dice Lucas 22, 35 al 36, dice. 22, 35 al 36. Dice, y a ellos les dijo, cuando les envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado les faltó algo, pues fue cuando el Señor los envió a llevar la palabra a los 70, ¿verdad? Dice, y dice, cuando los envié a llevar la palabra, ¿verdad? Los envió sin bolsa, sin alforja y sin calzado. Dice, pero les faltó algo, y dicen ellos no, ¿verdad? Dice, y les digo, pero ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Sí? Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Entonces aquí ellos están hablando esta palabra, dice, aquí hay un pasaje mediante el cual el Señor nos muestra un cuadro profético de los contrastes que vienen y que mostrará la diferencia entre aquellos que tienen la bendición del Señor sobre ellos en medio de un tiempo de oscuridad. O sea, hermanos, es el tiempo de que la iglesia ya no solamente predique el Evangelio así nada más, ¿verdad? Y va a haber provisión. El Señor envió a ellos a predicar el Evangelio y les dio provisión. Pero ahora en este tiempo, mis hermanos, la iglesia se va a tener que levantar como nunca antes, como una iglesia guerrera, con una iglesia que tiene la espada del Espíritu. Amén. Porque viene mucha oscuridad sobre la tierra. Amén. Ellos están viendo toda esta situación que se está sirviendo sobre la tierra, pero acuérdense que el Señor ha dicho que nada Él haría sin antes avisarlo a sus profetas. Amén. Entonces es el tiempo que como iglesia, mis hermanos, va a haber contrastes. ¿Sí? Es el tiempo de cuidar lo que tenemos. Es el tiempo de empezarnos a levantar en guerra espiritual, hermanos, porque vienen situaciones. Y la oscuridad representa, entre otras cosas, representa ignorancia. Las tinieblas, la oscuridad representan la ignorancia, representa aflicción, representa guerra, lucha. Es lo que representa la palabra oscuridad. Y aquí pues nos está pidiendo el Señor que nos preparemos como guerreros, ¿verdad? Que tomemos la espada del Espíritu, mis hermanos, porque es el tiempo de que nos vistamos con toda la armadura de Dios. Amén. Entonces dice, contraste entre luz y oscuridad. En Isaías dice, y da un pasaje en Isaías 61 al 2. Estas son palabras que están hablando ellos, y que ellos tienen tiempo, desde el año pasado están ayunando y llorando para recibir estas palabras. Fíjense lo que dice, lo que está diciendo el Señor a la iglesia. En Isaías 61 al 2 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Entonces está el Señor, y ellos estaban diciendo que el Señor les dijo que este es el tiempo del cumplimiento de esta palabra de Isaías, mis hermanos, que las tinieblas van a cubrir la tierra. Pero es necesario que la iglesia sea el contraste. Dice, más sobre la iglesia resplandecerá el Señor. Allá tendremos oscuridad, pero nosotros vamos a tener luz. Amén. Y luego en Isaías, el mismo capítulo 5-6 dice, entonces verás y resplandecerás. El Señor nos ha estado hablando, mis hermanos, que los entendidos resplandecerán. Amén. Se maravillará y se ensalzará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán horno y incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Y aquí ellos están diciendo eso, mis hermanos, en contraste al tiempo de gloria para aquellos que se preparan y escuchan, será una estación de tinieblas
que es el tiempo que nos preparamos, porque venían situaciones que de tal manera difíciles que el que no estuviera bien afirmado sobre la roca sufriría pérdida. Aquí nos confirma esta palabra que el Señor les habló a ellos. En otras palabras, hermanos, pero si ustedes se fijan, la esencia es la misma de lo que nos ha hablado a nosotros. Dice, las buenas noticias son que no fuimos nosotros, la iglesia de Cristo, creados para tinieblas y oscuridad, sino para gloria, y Dios nos está prometiendo, dice el Señor, que aunque van a venir tiempos muy difíciles económicamente, va a haber provisión para la iglesia. Amén. Está diciendo aquí que va a haber una remoción muy grande, mis hermanos, en el sistema económico mundial. Amén. Entonces, fíjense lo que dice aquí más adelante. Otro punto que ellos están aquí hablando, dice, escucha y prepárate. Dice, vemos que para aquellos que vigilan y están preparados, la gloria del Señor será vista sobre ustedes por todos. Amén. Dice la palabra del Señor que aquí ahorita Él está preparando a la iglesia, pero quiere que la iglesia esté vigilando, que esté atenta, como atalaya. Amén. Vigilando, viendo qué se mueve, qué está sucediendo. Ayer que la hermana me estaba comentando esa visión que ella tuvo, yo le digo que ayer mismo también, como a las 4:30 de la mañana, yo estaba acostada y empecé a tener un sueño. Y en ese sueño yo veía como una luz, pero una luz como azul, una luz así muy cegadora, fea, no era algo bueno. Entonces yo estaba dormida y yo veía esa luz. En el mismo sueño yo estaba dormida también. Y yo como que en el sueño estaba soñando esto. Y de repente oigo que de esa luz sale una voz que me dice, yo no voy a dejar que ustedes se levanten. Les voy a adormecer de tal manera que ustedes no se van a levantar. Decía, porque lo que yo he dispuesto a hacer lo voy a hacer, pero yo sentía la opresión del enemigo porque yo sentía que se me subía como algo encima y me tenía inmovilizada. Entonces yo veía que esa luz mala iba y se ponía sobre mis hijos, como que se posaba sobre ellos y como que empezaba a influenciarlos hacia una cosa otra. Y yo me quería levantar y no podía. Y le hablaba a mi esposo y yo le decía, Daniel, ayúdame a orar, ayúdame, porque mira, eso está atacando a mis hijos. Pero yo no vi que él se despertara. En ese momento yo me desperté yo misma allá del sueño y me levanté y empecé a reprender y empecé a andar y empecé a reprender y le dije, ¿sabes qué, Satanás? El Señor a nosotros nos ha dado el poder y nos ha dado la autoridad para deshacer todas tus obras y vamos a vigilar y no nos vamos a adormecer. Y me levanté y empecé a por las ventanas y empecé a declarar la palabra, y en más o menos a esas horas fue cuando se desató ese viento muy feo. Y luego la hermana me platicó esa situación de que el destructor, lo que ella había escuchado. Entonces la iglesia, mis hermanos, la iglesia de Cristo tiene que estar vigilante. Nosotros somos como atalayas. Vemos el sueño que le dio el Señor a mi hermana Dora también el domingo, o la visión. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que la iglesia que vigile, la iglesia que esté vigilante, sobre ella la gloria de Dios va a ser vista y la gente lo va a ver, ¿sí? Porque Dios nos va a estar avisando lo que va a estar ocurriendo. Y dice que la gloria del Señor será vista sobre aquellos que vigilan. Amén. Dice, usted, habla en ellos y dice, usted brillará como nunca antes ha brillado. Aquí nos vuelve a confirmar el Señor lo que nos ha dicho, que vamos a resplandecer. Aquellos que son hijos, fíjense, que son hijos, serán bendecidos en este tiempo de contrastes, pero aquellos serán bendecidos en ese tiempo de contrastes, como aquí habla ellos, como que a diferencia de aquellos que son tardos para oír, los que están escuchando van a recibir la bendición del Señor, pero los que son tardos para oír, que no quieren entender, van a sufrir pérdida, mis hermanos. Aquí ellos están aquí compartiendo. Entonces es algo que al estarlo yo leyendo, el Señor, muchas cosas que nos ha estado hablando confirman. Dice, entonces aquellos que vigilan y se preparan serán bendecidos. Y luego dice, que la iglesia se prepare porque habrá desastres. Los sacudimientos o remociones continuarán y aumentarán, tiempo en que la iglesia será
refugio para otros. Amén. Dice, ellos explicaban esto, mis hermanos, de que va a venir tal remoción, hermano, sacudimientos, ellos llaman sacudimientos a la tierra, tan grandes, hermanos, que la gente va a empezar a volver sus ojos a la iglesia, y el Señor va a permitir que la iglesia sea refugio para todos aquellos que van a estar padeciendo estas situaciones. Y nos da una palabra, ellos están aquí usando una palabra de Mateo 25, 1 al 3. Dice, en el nombre de Jesús, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén. Entonces aquí ellos nos están pidiendo, mis hermanos, que como iglesia nos preparemos. ¿Qué clase de personas somos nosotros? ¿Como las vírgenes sensatas o como las insensatas? Amén. ¿Cómo debemos prepararnos? Dicen ellos, ¿cuál es la clase de preparación que el Señor les decía a ellos que debe tener la iglesia? Dice, debemos mantener las lámparas llenas, estar en la palabra y llenos del Espíritu Santo. Dicen ellos que es el tiempo, mis hermanos, que la iglesia va a necesitar el aceite para poder permanecer en todas las situaciones que vienen. Amén. Otra de las cosas, dice, es que el Señor les ha dicho que es el tiempo de adorar, vivir una vida de adoración, que es el tiempo, que a través de la adoración, ya el Señor nos lo está hablando a nosotros, pero también a ellos les confirmó esto. Amén. Que es el tiempo de la adoración, porque la alabanza, dice, derrumba fortalezas. Tenemos que renovar el estudio en la palabra referente a tener confianza y fe en Dios. ¿Se fijan que en ese tiempo el Señor nos estaba hablando de fe? Empezamos el año y el Señor nos empezó a revelar qué es la fe. Esto tiene, mis hermanos, un porqué. Tiene un porqué, porque vienen situaciones tan tremendas que si nosotros no respondemos con fe a lo que viene, vamos a caer en el miedo, en el temor, y Dios no quiere eso. Amén. Entonces dicen ellos, empiecen a ver ahí donde habla de la fe, porque es el tiempo de que nosotros nos renovemos en eso, hermanos, en la fe. Dice, preparémonos para la crisis. Esto necesita hacerse en ambos niveles, en forma personal y como iglesia y comunidad. Amén. Ahí viene crisis. Toda esta palabra, mis hermanos, está hablando de crisis, oscuridad. Amén. Entonces dice que la preparación de nosotros debe ser en nuestra manera personal, en nuestra casa, cómo nos administramos, pero también en la iglesia y como comunidad. Dice que debemos reevaluar cómo estamos manejando las finanzas, hermanos, porque viene mucha escasez. Amén. Entonces dice, y preguntémosle a Dios qué comprar y qué vender. Es tan necesario, mis hermanos, estaban ellos diciendo esto, que viene tal situación, que es tiempo de que ya empezamos a tener sabiduría en cómo administramos nuestro dinero. Amén. Sea que compremos algo, sea que lo vendamos, mis hermanos, ellos dicen, pregúntenle a Dios. Amén. Dice, busque a Dios en las estructuras del nuevo vino. Ellos no saben ni qué. ¿Sí? Que le ayudará a ser flexible en nuestra nueva temporada. O sea que nada más los que han recibido el vino del nuevo pacto, mis hermanos, ellos ni siquiera lo entendieron, porque dieron otra explicación, ahí fue donde yo entendí. Son los que van a poderse en la fe regia. Y se acuerdan que el Señor antes de empezar el año decía, este es el tiempo en que al que crea todo le será posible. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar la fe, mis hermanos, para lo que viene. Amén. Entonces dice, no reaccione con miedo, en su lugar responda con fe. No se olvide que usted pertenece a un reino que no puede ser conmovido. Es el reino del nuevo pacto, mis hermanos. Amén. Entonces, esas son las cosas que ellos nos dicen, en las cuales
Si hacemos esto, nos podemos preparar. Entonces dice, otro punto, dice, vigilen y obedezcan. Una sensibilidad renovada y certera a la voz de Dios es un requisito en esta época. O sea, mis hermanos, que tenemos que oír la voz de Dios y ser sensibles a su voz. Fíjense, bien tremendo, cuando Dios le diga que no vaya a un lugar, no lo haga. O sea, si nosotros no queremos sufrir pérdida en este tiempo de crisis, mis hermanos, vamos a tener que ser más obedientes que nunca antes a la voz del Espíritu Santo. Dice, y si Dios le dice no vaya a algún lugar, no lo haga. Obedezca las advertencias del Espíritu Santo sin volverse paranoico. Amén. Ponga atención, no es por paranoia, pero es porque no quiere Dios que nosotros suframos pérdida. Haga lo que Dios le diga que haga y no haga cuando le diga que no. Este es tiempo de moverse en fe y no en miedo. Es crítico que usted se mueva hacia adelante con la visión que Dios ha puesto en su corazón y no se vuelva estático, porque los que se queden estancados, el enemigo los llevará como presas. Por eso el Señor nos dice, no te detengas, avanza, no te detengas, como vayas, como te sientas, avanza, porque el enemigo, a todos los que se queden estáticos, mis hermanos, van a sufrir pérdida. Dice aquí, decían ellos, que uno de los hermanos le mostraba cómo los que se iban estancando, cómo el enemigo venía y robaba en sus vidas. Amén. Son visiones y son palabras que ellos empezaron a recibir. ¿Cuál va a ser la nueva realidad de este año y de los que vienen? Va a ser la inestabilidad económica. Dice, en este nuevo tiempo podemos decir que la inestabilidad será la nueva realidad. Sin embargo, los que escuchen la guía del Señor navegarán con éxito. Amén. Sabremos de bancarrota de grandes organizaciones. Habrá manifestación de tensiones raciales, económicas y sociales en este año. Amén. Pero dice aquí, opuesto a esto, líderes apostólicos y proféticos, fíjense, con una unción, serán instrumentos en la preparación no solo en sus iglesias, sino también en sus comunidades para los tiempos volátiles que vendrán. Personas con líderes apostólicos y proféticos ungidos, hermanos, van a estar siendo levantados, hermanos, como instrumentos de bendición para sus comunidades, para sus iglesias, para esos tiempos que están, aquí dice volátiles. Cuando se habla así, hermanos, se habla como algo, como una, vamos a decir, como una bomba, que es inestable, que puede estallar como uno puede estallar. Así va a estar a este año, así ellos, los profetas del Señor, les ha estado hablando. Y vemos que Dios a nosotros nos ha hablado de esto. Fíjense, gocen ovejas y cabras. Este tiempo, ¿por qué Dios lo está permitiendo, mis hermanos? Ellos estaban hablando ahí, que un profeta se levantó y dijo que el Señor estaba permitiendo este tiempo inestable, mis hermanos, porque en ese tiempo el Señor va a separar las cabritas de las ovejas. Amén. El Señor va a empezar ya a hacer esa diferencia, mis hermanos. Dice, será evidente en los días que vienen y conforme los eventos se desarrollen, que se verá a aquellos que tienen la bendición de Dios y los que no la tienen. Amén. Y no estamos hablando de situaciones económicas, se está refiriendo aquí al poder de Dios, a la unción, a la presencia de Dios. Se va a ver quién tiene la presencia de Dios en estos momentos así, que vienen de remoción. Se va a ver verdaderamente quién tiene luz en su vida, en su iglesia. Y era lo que yo veía cuando, en el sueño que yo veía, que donde quiera estaba oscuro, y yo veía luz aquí, ¿verdad? La luz del Espíritu Santo. Amén. Entonces se va a ver, mis hermanos, dónde está Dios en estos momentos, porque donde esté Dios, donde verdaderamente se esté manifestando la presencia real de Dios en una iglesia que busca su rostro, dice la palabra que sobre muchos habrá oscuridad, pero sobre nosotros amanecerá Jehová. Amén. Entonces dice, y los que tienen la visión de Dios y los que no, se verá la diferencia entre las ovejas y las cabras. Las ovejas son los que han seguido la palabra de Dios fielmente en todos sus mandamientos. Estos serán bendecidos. Y hablan aquí ellos ellos hablan los que han seguido la sana doctrina. El nuevo pacto, así se le llama la sana doctrina, mis hermanos. Dice, sentimos muy fuertemente que algunas personas y regiones se convertirán en forma tipológica en lo que
de Gosén. ¿Se acuerdan que el Señor habló de esta palabra? Dijo que Nueva Rosita sería como la tierra de Gosén. Y dice que ellos dicen que sintieron en su corazón que habrá regiones y personas que serán así como la tierra de Gosén. ¿Qué pasaba en la tierra de Gosén? Que había oscuridad, en Egipto por las plagas había mermado toda la situación económica, todo lo que había venido un desastre, pero en la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo de Dios, había luz, había provisión. Amén. Y dice que en ese tiempo va a haber gente así, va a haber lugares donde serán como la tierra de Gosén. Y se acuerdan que el Señor a nosotros nos dijo que Nueva Rosita iba a ser como la tierra de Gosén. Amén. Entonces, a donde otros irán en tiempos de inestabilidad. Habrá migración de personas de lugares donde el liderazgo no ha seguido los principios bíblicos. Dice, las ovejas empezarán a buscar los pastos verdes. Donde haya luz, las ovejas van a empezar. Vamos a ver, mis hermanos, que las ovejas se van a empezar a ir de las iglesias donde el Señor no está reinando. Y van a empezar a buscar lugares, el lugar donde el Señor esté hablando, donde se encuentre el refugio, donde encuentren la palabra. Dice, eso lo vamos a ver en este año, porque viene la redención. Ya la gente ya no se va a conformar, mis hermanos, con la palabra que se les da, ¿verdad? Ya no necesitan algo más para soportar lo que viene, necesitan una palabra, algo que los sostenga, y van a salir a buscar. Así es que hay que prepararnos. ¿Se acuerdan que ese lugar se va a llenar? Yo creo que es por ahí, mis hermanos, porque mucha gente que ha llegado aquí ha andado buscando y no haya, y han empezado a recibir aquí la palabra del Señor. Vemos que esto se cumple. Dice, se levantarán otras naciones como potencias mundiales, entre ellas hablan ellos de China, India, Indonesia, Corea, etc. Habla de la economía. Fíjense lo que sucederá en la economía este año. Dice, podemos decir que la piedra de Daniel, la revelación, Cristo, la piedra de Daniel, la piedra cortada no por mano, la visión de Daniel, dice que vino del cielo, y dice que pegó en los pies de la estatua de Nabucodonosor y la desmenuzó. A eso se refiere. Dice, la piedra de Daniel 2 ha sido arrojada a las economías del mundo. Algunos creen que esta es la estructura babilónica, por lo tanto las estructuras de todo el mundo han sido debilitadas en cierta medida. Dios va a sacudir los sistemas económicos corruptos. Los sistemas económicos corruptos, los viejos sistemas que se han mantenido en su lugar a través de líderes corruptos, van a ser conmovidos también. Santo. ¿Se acuerdan de lo que está pasando aquí en México? Esto lo están hablando desde el año pasado. Todo eso, mis hermanos, que estamos viendo es obra de Dios. Hoy en la mañana estaba oyendo que ya van a pasar al pizarrón a un gobernador, a 2 gobernadores, van a pasar al pizarrón al secretario general de Pemex, del sindicato de Pemex, de los petroleros. Viene una remoción tremenda sobre todos esos líderes. Y aquí, hermanos, el Señor lo está diciendo, esta piedra que está golpeando y que está derribando la economía, las economías corruptas, mis hermanos, no es obra de hombre, es Dios. Dice, fíjese, a mí me impactó, los viejos sistemas que se han mantenido en su lugar a través de líderes corruptos van a ser conmovidos también. Ayer supieron que murió Hugo Chávez, mis hermanos. Vienen tiempos de libertad para el pueblo de Venezuela, mis hermanos. Y aquí va a hablar algo también sobre eso. Muchos que han orado por sus naciones, hermanos, verán un gran cambio gubernamental que las pondrá en el camino de un despertar y de bendición. Amén. Nosotros como iglesia hemos estado orando por nuestro país y vamos a ver ese despertar, mis hermanos. Esto que está ocurriendo es obra de Dios, mis hermanos. Va a parecer que no, pero sí, es de Dios. Aquí no está el Señor hablando. Las estructuras hechas por los hombres van a continuar teniendo gran presión y estrés. Esta advertencia viene para que no se queden atrapados en los odres viejos. Amén. Dice el Señor que los odres viejos, mis hermanos, a través de estas remociones económicas van a empezarse a romper. Porque el Señor va a cambiar a toda su iglesia y va a empezar a renovar los odres. O sea, todo eso que viene, mis hermanos, es con un propósito. Decían ellos, en el sistema de los odres viejos ni siquiera entendieron, quizás que pusieron. Pero dije, esto es, Señor. El Señor va a renovar a la iglesia, pero
Dice también, viene un nuevo mover del Espíritu Santo. En el lado positivo veremos que se levantarán nuevos avivamientos. Muchos que aún no hemos visto aparecerán en la escena con gran poder y autoridad. Ellos están hablando, mis hermanos, que ellos ven. Un profeta que vio esto, lo vio en una visión. Dice ese profeta que él vio una gloria. Fíjense las palabras. Que él vio una gloria que nunca se había visto, ni aún en los avivamientos más grandes. Dice, es una gloria que yo no puedo entender en qué consiste. Pero acuérdense, mis hermanos, que dice la palabra que el ministerio de condenación fue con gloria. Pero ¿cuánto más gloria tendrá el ministerio de salvación? Amén. El ministerio. Entonces, mis hermanos, ellos estaban diciendo que se está por revelarse una gloria que nunca se ha visto. ¿Cuál es la gloria que nunca se ha visto? La gloria del nuevo pacto, porque se pervirtió. Y dicen ellos que va a suceder algo que el que lo vio, porque alguien lo estaba mirando, ni siquiera pudo explicar cómo es que iba a ser, pero dice que es algo demasiado grande. Dice, aparecerán en la escena con gran poder y autoridad esos ministerios del nuevo pacto. El mundo verá asombrado cómo vendrán aparentemente de la nada a un lugar de gran visibilidad. Va a haber ministerios que no eran nada, mis hermanos, que no se miraban, van a empezar a levantarse de una manera tremenda. Amén. Dice, como resultado del poder de Dios que se manifiesta a través del Espíritu Santo por causa del vino nuevo. Aleluya. Yo estaba bien impactada, mis hermanos, y dije, Señor, son los ministerios que se van a levantar. Dice que van a ser dice que van a aparecer de la nada, mis hermanos, y van a llegar a un lugar de gran visibilidad por causa del vino nuevo. Es algo bien tremendo. Dice, también habla que tengamos cuidado con el engaño. Estén especialmente vigilantes en contra del engaño que tratará de entrar a las iglesias en esta época, tratando de acallar estos nuevos moveres del Espíritu. ¿Qué dijo el Señor? Que se introducirían espíritus de error, espíritus satánicos para tratar de apagar este avivamiento. Aquí se confirma, mis hermanos, también esta palabra. Amén. Dice, nuevas alineaciones, dicen ellos, desde 2013 será un año donde muchas cosas en la vida de los creyentes se van a empezar a alinear. Va a empezar el Señor a poner orden. El enfoque del Señor para su iglesia será para que tome su lugar, donde pueda ser una voz a las naciones. Amén. Dios empezará a alinear a la iglesia, le estará limpiando, le estará preparando, porque ella la va a poner en el lugar correcto. Va a empezar a hacer la obra del Señor en la iglesia. Con estos nuevos alineamientos vendrán nuevos requisitos, fíjense, de lo que Dios requiere de nosotros para esta nueva época. O sea que el Señor, mis hermanos, empezará, dice, con estos nuevos alineamientos, estos cambios, vendrán nuevos requisitos de lo que Dios requiere de nosotros para esta nueva época. El Señor está elevando sus requisitos, hermanos. Santidad, está hablando de un servicio sincero a Dios, está hablando de, ya los requisitos no son como antes, porque es grande la responsabilidad que Dios nos da, pero también es grande la gloria que va a derramar. Amén. Entonces tenemos que estar a la altura. Amén. Viene tiempo de oración y guerra espiritual, hermanos. Habrá un resurgimiento de la enseñanza de oración y guerra espiritual. Amén. Por eso decía el Señor, es el tiempo del que no tiene espada, se venda lo que tiene y se compre la suya, ¿verdad? Habla de algo espiritual. Vamos a empezar a levantarnos como guerreros. Y el pueblo de Dios o la iglesia nuevamente se levantará en intercesión para guerrear como un nuevo ejército de guerreros de oración. Y este será, Dios y la iglesia de Dios nuevamente se levantará en intercesión para guerrear, punto. Un nuevo ejército de guerreros de oración será levantado. Y dice aquí que estos guerreros, hermanos, empezarán a guerrear por sus generaciones. Habla de los jóvenes y de los niños. La guerra, en este tiempo que el Señor está levantando
es para guerrear por la juventud y por la niñez. Aquí lo dicen ellos, yo me quedé bien impactada. Dice aquí que habrá liderazgos sin ataduras. Líderes se levantarán con la unción y pelearán en contra de la injusticia. Habrá un nuevo movimiento de justicia y rectitud, un despertar de santidad y justicia barrerá las naciones. La iglesia se enfocará en la guerra contra el tráfico humano, especialmente entre los jóvenes y los niños. Eso es Dios, mis hermanos. Yo lo estaba oyendo y dije, Señor, ese es el liderazgo sin ataduras, mis hermanos. La iglesia empezará, mis hermanos, en la guerra. Dice que se debe enfocar en la guerra contra el tráfico humano, especialmente entre los jóvenes y los niños. Habla de los profetas. Fíjense lo que hablan los profetas. Los profetas de Dios no deberán intimidarse por la tormenta de fuego que vendrá en su contra en los días venideros. Viene persecución contra los ministerios proféticos, hermanos. Amén. Hay una iglesia escondida aún entre el mundo influyente de liderazgo. Los profetas están a punto de ser revelados en gran poder y autoridad si no retroceden en este tiempo de persecución. Amén. Dios va a levantar profetas nuevos, hermanos, en la unción del Espíritu Santo de una forma tremenda. Están escondidos, son líderes que están ahí, pero que en ese tiempo Dios va a empezarlos a levantar. Pero ¿qué clase de personas son estas? Son los que no retroceden en este tiempo de persecución. O sea que hay que soportar, mis hermanos. Hay una cultura de muerte que ha reinado a través del aborto, pero Dios está levantando jóvenes en fuego cuyas voces no serán silenciadas hasta que esta maldad sea erradicada, nación tras nación. El Espíritu Santo se manifestará en maneras gloriosas entre esas voces jóvenes que hablarán por los no nacidos. La adoración será una gran llave en este mover, conforme el Señor trae un énfasis a nivel mundial acerca de la restauración del tabernáculo de David, como fue profetizado en Hechos 15:16. Niños pequeños adorarán y profetizarán también. Es parte de lo que Dios va a estar haciendo, mis hermanos. El tabernáculo de David es lo que hemos leído aquí arriba. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es profético y esto se va a cumplir en este tiempo. Amén. Entonces, fíjense, crisis relacionadas con el clima. Dice, aún no hemos visto el final de las crisis causadas por patrones climáticos. Dice que es como los dolores de parto. Estaremos viendo, mis hermanos, de una manera tremenda, con más periodicidad y más fuerza los desastres naturales. Así es que hay que prepararnos también en ese aspecto. Dice, y luego nos empieza a hablar de otras naciones. Dice, está hablando de Israel. En medio de la presión de destabilización del Medio Oriente, Israel experimentará un mover del Espíritu Santo. Las congregaciones vendrán a un nivel de unidad aún no visto. Se necesitará especial oración por la paz en el Medio Oriente, y pide a la iglesia que oremos por la paz del Medio Oriente. Y hay una advertencia que el resto del mundo no puede olvidar: se debe orar por protección en las fronteras de Israel. Amén. Va a haber cosas tremendas también en Israel. Dice, Latinoamérica comenzará a sacudirse de las cadenas del izquierdismo extremista. ¿Quién era izquierdista extremo? Hugo Chávez. Esas cadenas se van a empezar a sacudir. Él es la punta de esa cadena, mis hermanos, que se rompió. Él es el primer eslabón. Todos los regímenes izquierdistas de América Latina van a caer. Es el tiempo, mis hermanos. Amén. Andrés Manuel, todos esos, mis hermanos, van a empezarse a sacudirse, mis hermanos. Va a ser libre Latinoamérica. Hay líderes esperando para levantar nuevas estructuras gubernamentales y ellos serán reformadores. Amén. Habla el Señor. Entonces en América Latina vamos a ver grandes cosas, mis hermanos, que van a ocurrir en los gobiernos. Va a empezar un tiempo de bendición, porque ellos dicen que en América Latina, mis hermanos, es uno de los lugares donde más oración intercesora hay en el mundo, donde se ha entendido más el poder de la oración en la intercesión, porque ellos estaban diciendo, no son los presidentes, no es nadie el que cambia las naciones, la iglesia orando es la que transforma sus circunstancias.
circunstancias de sus países. Amén. Entonces esto está ocurriendo, esto que va a ocurrir en América Latina es gracias a los intercesores. Amén. El Señor, pero por aquellos que interceden, dice. Y habla ya de Europa, y el euro se fragmentará. Esto llevará a una eventual reestructuración de Europa en un solo sentido. O sea que Europa, hermanos, se va a empezar a unir más. Vamos a ver que ya se empieza a preparar Europa para la venida del anticristo. Se profetiza también, mis hermanos, que fíjense, el Señor se lo reveló desde el año pasado, que un nuevo papa se levantaría este año. Y ya también eso se cumplió. Dice, Europa experimentará un mover de Dios, pues hay hambre en el alma del pueblo de Dios allá, y líderes de alto nivel empezarán a decir que el humanismo y el socialismo no funcionan. Se va a empezar a derrumbar el humanismo en Europa, mis hermanos. Ese ha sido, el humanismo es la creencia y la cultura de Europa. Se está empezando a resquebrajar y ellos verán que nada de eso les ha funcionado. Habla de que muchos muchachos universitarios serán avivados en el fuego del Espíritu. Las naciones del Anillo de Fuego, que son toda América, todas las naciones que están en el lado del Pacífico, tanto América como Asia, Japón, China, todo eso, Estados Unidos, México, todo lo que tiene las aguas del Pacífico es el Anillo de Fuego. Estos países ubicados en el Pacífico estarán ardiendo para Dios. Viene un mover tremendo, mis hermanos. El Señor habló de Japón, que viene un avivamiento sobre Japón. Viene ese avivamiento sobre México y sobre todos estos países vienen. Nuevos movimientos misioneros serán lanzados, gentes serán alcanzadas y habrá una escalada de misioneros respondiendo al llamado. África prosperará, nación tras nación verán a sus líderes dedicar sus naciones al Señor Jesucristo. El espíritu de pobreza empezará a ser roto en ese continente. Transformaciones culturales tomarán lugar. Pongan atención al centro del continente, porque habrá un fuego del Espíritu Santo que empezará desde ahí y se esparcirá por todo el resto del mundo. Vamos a ver eso también. En el mundo árabe, naciones se alinearán con naciones de formas sorprendentes conforme las viejas alianzas. Aún regiones formalmente estables como Arabia Saudita empezarán también a desestabilizarse. Amén. Y luego habla de Egipto. Está en el tiempo de sacudimiento, pero en medio de ese sacudimiento uno de los mayores ejércitos de oración en el mundo se movilizará con gran unidad. Ellos dicen que en Egipto. La India va a empezar también a tener avivamiento. Japón empezará, mis hermanos, ¿se acuerdan que el Señor habló de un avivamiento en Japón? Es el tiempo para Japón. Para Corea será sanada desde el norte hasta el sur, mis hermanos. Va a traer la unidad de ese país el Señor. China no se detendrá, habla de que China seguirá haciendo sus cosas. Amén. Empezará como poder mundial. ¿Sí? Habla de un poder milagroso en Irán. Y esto, mis hermanos, es una guía profética de lo que ellos recibieron. Muchas cosas son confirmación para nosotros de lo que Dios habló. Amén. Entonces, yo sentía en mi corazón compartirles esto, porque todo esto para nosotros es confirmación de lo que Dios nos habla. Y al estarlo yo leyendo y escribiendo, así es como tú quieres que hagamos. Así es el resumen, ¿verdad? El Señor habló tal fecha, habló esto, porque yo pienso yo que también para nosotros eso va a ser como una guía profética, ¿verdad? Para saber lo que vamos a esperar en estos años de lo que Dios nos ha estado hablando. No vamos ahora a empezar el estudio de Hebreo, mis hermanos. Quería yo compartirles esto, porque es bien importante. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Debemos prepararnos. Necesitamos levantarnos en oración por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Amén. Empecemos a hacerlo. Vamos a tomar la guía, esa de los hermanitos de ahí de Guardianes del Muro, para la oración por los jóvenes en este tiempo. Amén. Y vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Yo quisiera que en este día oremos, intercedamos por nuestros jóvenes. Yo quiero compartir algo. Pásale, mi hermano, pásale. Ya la semana